Gracias por permitirnos estar aquí reunidos como familia, como hermanos. Gracias porque nos has permitido expresar en oración y en alabanza, Señor, en estos tiempos en que estamos. Gracias porque nos has reunido con un propósito, con una razón, para alabar tu nombre, para darte honra en la adoración cantada y también para poder escuchar tu palabra y que nos transformes y nos cambies. Rodea, Señor, este lugar de tu presencia. Queremos prepararnos para que nos hables a través de tu palabra y que nos marque nuestra vida, Señor, con la revelación que por tu gracia vamos a tener hoy. Destruye todo obstáculo que impida la revelación de tu palabra. Armoniza, Señor, tu Espíritu Santo con nuestro espíritu para poder entender lo que tú nos quieres hablar hoy. Oramos, Señor, por Santiago y Jimena, que tú, Señor, restaures su vida matrimonial, que tú, Señor, extiendas tus manos y les abraces a Santiago y a Jimena y a cada matrimonio, oh Dios, que está presente aquí y que necesita de tu intervención. Gracias, Señor, de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Dios le bendiga grandemente. Es una gran alegría volver acá. He pasado ese tiempito con mi hija ya en Estados Unidos. Estoy un experto en lavar platos. He lavado plato, desayuno, almuerzo y merienda los 20 días que pasé. El día que estuve aquí solito, ni bien me levanté solito, fui a lavar los platos y no encontré que había platos. Pero gracias a Dios realmente fue un tiempo especial de verle a mi hija ya que va por su segundo hijo, niñita que nació. Gracias por sus oraciones. Siempre les extraño y es para mí un privilegio de estar en la casa esta que Dios ha permitido estar aquí, ¿verdad? Gracias a Dios realmente por ello. Después de los aplausos viene el problema. El tema que vamos a tratar. Hace unos días atrás vino Sociedad Bíblica a proponerme una opción de que adquiramos Biblias y decía qué tipo de Biblia es la que más se les puede ser útil, ¿no? Yo les decía, debe haber unas Biblias que haya espacios así en blanco para que pueda escribirse, les decía a ellos. Y ellos mencionaban que querían presentar una Biblia, pero no había por dónde escribir nada, ¿no? Entonces yo le decía a ellos, así a nivel de broma, le decía, ustedes nos ponen Biblias de estudio, y eso puede estar bien, pero no nos dan chance de pensar, no nos dan una oportunidad de pensar, de que el Espíritu nos hable a nosotros. ¿Por qué no hacen una Biblia que haya un espacio para poder escribir? Les decía, y les llamó la atención eso. Eso fue antes del viaje. Al regresar del viaje me presentan ya un modelo donde está el espacio para que se pueda realmente escribir. Y yo me alegré que estén pensando en eso, pero yo les decía, por ejemplo, si a usted, querido Osvaldo, se le pierde un computador, ¿se molestaría? ¿Le dolería? ¿Por qué le dolería si le pierde un computador? Por la información, ¿verdad? Por la información que hay ahí. ¿Qué pasaría si se nos pierde una Biblia cualquiera? A lo mejor nos da pena, pero de pronto compramos la Biblia, ¿no es cierto? Pero si se pierde una Biblia donde esté escrito poco a poco todo lo que el Espíritu nos ha dicho, si se pierde esta mi Biblia me va a doler, pues, ¿no? Porque aquí están los secretos entre Dios y yo. Me va a doler que se pierda o que me robe una Biblia de esta naturaleza, ¿verdad? Así es que hagan un tesoro de su Biblia. A lo mejor esta sociedad bíblica va a sacar esa Biblia y nosotros lo podríamos
presentar para que se adquiera. Hoy nos toca el libro de Filipenses, terminar ya con el capítulo 4. El tema que se ha usado es el gozo en medio del padecimiento, ¿verdad? Pero medio como contradictorio, ¿verdad? Porque ¿cómo va a haber gozo cuando uno tiene un padecimiento? Es una contradicción y todos nosotros conocemos, y para mí fue una situación muy triste, ¿no? Que mientras había por un lado alegría de ver una bebita que nace bien, todos nosotros sabemos la situación de nuestro querido Jaime y Becky, en situaciones similares, pero ellos perdieron su bebé. ¿Cómo realmente podríamos enfrentar una situación difícil? ¿Cómo manejar el padecimiento? Y el capítulo 4 del libro de Filipenses lanza un desafío como ese: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero ¿cómo se va a regocijar si hay dolor, si hay enfermedad, si hay una ruptura, si hay sufrimiento, si hay tristeza? ¿Cómo se va a regocijarse en una situación así? ¿Cómo esta ilustración de este niño que está seguramente no bien alimentado y ahí se le ve a alguien que le abraza con ternura y con amor? ¿Cómo podemos realmente manejar una circunstancia de esta naturaleza? Pero tal vez este tema va a ser muy revelador, porque la palabra de Dios no solamente es oír lo que ella dice. La palabra de Dios tiene sentido cuando se pone en práctica de lo que ella se dice. Pero no solamente es poner en práctica, o qué es poner en práctica. Déjenme ponerle una ilustración. La Biblia me dice que el que escucha la palabra de Dios y lo pone en práctica es como alguien que construye la casa sobre una roca. Y vienen los vientos y vienen las tempestades que lo empujan a la casa y se mantiene la casa firme porque está cimentada sobre la roca. Pero aquel que solamente escucha la palabra de Dios y no le pone en práctica es semejante a alguien que construye una casa sobre la arena. Y vendrá el viento y vendrá el agua y lo va a destruir en su totalidad. Pero es interesante que en las dos áreas hay agua, hay viento, hay tormenta. Entonces, ponerlo en práctica es algo que se construya, que sea evidente. No es aprenderme de memoria únicamente un verso, sino que se construya, se ponga en evidencia. Y tengo que decir con todo mi corazón que ha habido un poco de preocupación por la situación en que ha pasado política aquí en el Ecuador. Y vamos a ver, ¿no?, de que hemos manejado nuestras diferencias de criterios, nos hemos comportado como nos ha explicado el libro de Efesios, hemos puesto en práctica lo que nos dice el libro de Efesios, estamos poniendo en práctica lo que nos está hablando el libro de Filipenses. Vamos a confrontarlo, a ver si eso es posible. ¿Cuál es el día malo? ¿O qué significa tener un día malo? Una pregunta mayor: ¿por qué debe haber un día malo? ¿Sí o no? ¿Ustedes han tenido un día malo? ¿Alguien no ha tenido nunca un día malo? ¿Sí? ¿Nunca? Alguien dijo que sí. Que me presente y seré gustoso en ponerle aquí. Todos pasamos días malos, unos más, otros menos, pero todos pasamos días malos. Permítame ponerle el concepto primero. ¿Por qué hay día malo? Y uno debe entender que hay día malo porque cuando el pecado entró en la humanidad, se presentó un mal ético en el corazón de las personas. Y si hay un mal ético en el corazón de las personas, implica que estamos en medio de un sistema injusto, completamente injusto, porque el mal ético hace que las personas se conviertan en una máquina para hacer el mal. Así ha sido la historia de la humanidad. Pero no solamente hay un mal ético, sino hay un mal físico, porque la palabra de Dios dice que Dios dijo: maldita será la tierra por tu causa, y la tierra va a producir abrojos, espinos. ¿Qué es el espino?
¿Qué es el abrojo? No únicamente una planta que no produzca fruto, sino que el espino, el abrojo viene a ser un terremoto, un maremoto, un tsunami, una peste. Entonces, el ser humano tiene que enfrentar estas dos realidades, un mal ético y un mal natural, un mal físico. ¿Qué hace o qué hacemos frente a eso? Tenemos que confrontar. La iglesia es columna y fundamento de la verdad, dice así la Escritura, y ni el mismo infierno puede prevalecer contra ella. Entonces, la iglesia tiene que ser siempre confrontativa al caos que produce el mal ético en el corazón de la persona y el mal físico de la propia naturaleza donde viven la comunidad, donde viven las personas. La iglesia tiene que ser siempre un movimiento espiritual confrontativo contra los sistemas injustos que acabamos nosotros de hablar. Frente a esa realidad, el día malo se puede manifestar en diferentes facetas, en diferentes formas. Veamos algunos de ellos. La pérdida de la esperanza. Es un día malo. Gente que pierda la esperanza en la vida. Pierda la esperanza en el Ecuador. Pierda la esperanza en el hogar, en la familia. Pierda la esperanza. Vaya que eso es un día malo. Y bien malo, por supuesto. Que no termine lo que empieza y se convierta eso como estilo de vida. Porque hay situaciones, personas, hombres o mujeres que empiezan algo y nunca terminan. Empiezan algo y nunca terminan. Ese es un día malo y bien malo. Porque le da inestabilidad a la persona. Tener enemigos gratuitos, tener conflictos continuamente. ¿Cómo se produce el enemigo gratuito? Hay diferentes maneras que voy a explicar un poquito después. Estar preso injustamente o más aún, tener vivencia de sistemas injustos. Como hay un mal ético por acción de las personas, todos nosotros estamos sometidos, unos más, otros menos, a confrontar sistemas injustos. Yo por alguna vivencia familiar, yo enfrento un sistema injusto terrible en familia, terrible. Pero hay unos sistemas injustos que tenemos que saber enfrentar y saberlo manejar. Estar preso injustamente, como les decía. Tener miedo a la muerte. Eso es un día malo. Que continuamente tenga miedo a morir. Es un día malo. O a la enfermedad. Que tenga miedo a la enfermedad. Más aún, podríamos decir nosotros, vivir del miedo. ¿Quién vive del miedo? Les pongo un ejemplo. ¿Puede vivir la mayor potencia del mundo como Estados Unidos? ¿Viven del miedo? Ellos viven del pánico, porque están armados hasta los dientes, como se suele decir. Quien se arma, como se arman las grandes potencias, Rusia igualmente, las grandes potencias que tienen fuerzas de destrucción masiva como las bombas nucleares hasta no más, porque viven del miedo. La fuerza militar es la respuesta al miedo. La respuesta al miedo. Miren, más aún, hay unas cosas tremendas. No haber desarrollado hábitos y disciplinas, ese es un día malo. La persona, hombre o mujer, que no haya desarrollado en su vida disciplinas, ¿no?, va a enfrentar graves situaciones en la vida. Hay que aprender a desarrollar disciplinas, a ejercitarse, a definir hábitos buenos. Caso contrario, ¿cómo enfrenta la situación tan adversa y tan complicada que la vida es? ¿Cómo enfrenta si no desarrolla disciplinas? Hay que trabajar. Dios dijo, sudarás o tomarás el pan con el sudor de la frente, pero no maldijo el trabajo. Pero sí dijo que vas a tener que sudar, pero no maldijo el trabajo. Hay que aprender a trabajar. No estoy aquí para sentarme y ver televisión todo el santo día y jugar con los computadores. Tengo que producir en mi mente ideas y desarrollo. Tengo que desarrollar hábitos. Trabajar sin propósito. Tremendo. Es un día pésimo. La persona que, ¿por qué trabaja? Porque, ¿y qué más tengo que hacer? Trabajo porque hay que comer. Qué triste expresión de la vida, sí.
trabajar sin propósito. Y solamente, ¿qué haces? Existo. Existo. Nada más. Terrible. La arrogancia y el orgullo como estilo de vida, el alto nivel de egoísmo. Recuerden ustedes que en el capítulo 15 de Primera de Samuel, cuando el rey Saúl tuvo un problema, la arrogancia y el orgullo le define como la brujería. Eso es un día malo, por supuesto. Eso es un día malo. Despreocuparse de la vida espiritual es un día malo. Es un tremendo problema el despreocuparse de la vida espiritual. De vez en cuando lees la Biblia. Y hablo para el creyente, por favor. Hablo para el creyente. Hablo para el creyente. No hablo para el no creyente. Por favor, el día malo para el creyente. Imagínense cómo será el día malo para el no creyente. Todo eso hablo para el creyente. Para el creyente. Despreocupado de su vida espiritual. Voy al templo cuando no haga frío. Si hace frío, ¿cómo voy a ir al templo estando calientito en cama? ¿Verdad? Me descuido de mi vida espiritual. Confiar en glorias pasadas. Tremendo. Yo cuando era gerente de esta empresa, ay, cómo viví, qué tiempo tan bonito. Cuando ejercí este ministerio, cuando dirigía tal grupo, qué lindo que pasé, cómo Dios me bendijo. Vivir de glorias pasadas es un problema. Es un problema. Confianza desmedida en lo que se tiene y en lo que se sabe. Tremendo. Hago al creyente, por favor. Cuando la persona tiene confianza desmedida en las cosas que tiene, en los activos que tiene, en las cosas que sabe, en las habilidades y destrezas que tiene, confiar en forma desmedida de eso es el día malo, como lo vamos a ver más adelante. No superar los problemas y vivir en completa amargura. Se vive pensando siempre en la desgracia que le pasó en la niñez, en el marido que le engañó, vivir siempre en lo que la mujer le engañó, lo que le pasó con sus papás, recordando siempre esa historia, no salir del dolor del ayer, no haber desarrollado un buen liderazgo. Este es un día malo, vamos a ver esto va a ser confrontativo, confrontativo, fuertemente confrontativo. No desarrollar un liderazgo, y un liderazgo adecuado, el correcto. No se olviden, por favor, si ustedes tienen un email el día martes o miércoles, todo eso estará en su email, ¿sí? Todo estará en su email, No saber manejar la escasez o la abundancia, eso es un problema. Y un gran día malo. Interesante. Todos estos puntos están descritos en los 4 capítulos del libro de Filipenses. Todos esos están escritos o se puede descubrir en los 4 capítulos del libro de Filipenses. Todo eso ha sido extraído de esa manera. Entonces, vaya libro que tenemos nosotros al frente. Filipenses es un gran libro. Fíjese, el libro de Efesios, por una parte, nos ha permitido, espero, aprender la cultura de lo que hoy es Turquía, porque la iglesia de Éfeso estaba en esa zona. La iglesia de Filipenses es una cultura, lo que hoy es Grecia. 2 culturas que pueden parecer diferentes y que todavía en el tiempo actual se puede ver. ¿Cómo manejar el día malo? ¿Cómo manejar el dolor? ¿Cómo manejar las diferencias de criterio? ¿Cómo manejar la situación conflictiva? Eso es lo que me permite el libro de Filipenses. El capítulo 1, la naturaleza de la realidad. Todos tenemos un día malo, de alguna manera. Pero Pablo, preso, como era en el Evangelio, pedía a Dios que la iglesia de Filipos crezca en amor, con ciencia y conocimiento. Y me puse a pensar, ¿cómo es que pide que el amor tenga ciencia y conocimiento? ¿Para qué? Para que se pueda aprobar lo mejor y ser sincero e irreprensible. ¿Qué crees que en amor? Tengo que expresar una especie de dolor porque yo he visto en mis hermanos queridos de esta iglesia del Batán que se han peleado por tener posiciones políticas diferentes. Se han peleado.
y se expresan con palabras fuertes y duras, el uno contra el otro. La iglesia no puede alinearse a nadie, a ninguna parte. Ni al uno ni al otro no puede alinearse. Pero le dice, la iglesia tiene que levantarse en su rol profético y decir lo que está mal, pero nunca alinearse a un bando y al otro. Yo me he topado con realidades de que hermanos queridos que les amo y les estimo, peleados porque tienen su diferente manera de pensar. Aquí está un periódico, La Nueva Sociedad, de la iglesia del Batán, que tenía hace tiempos atrás. Y en una de las partes de este que se distribuyó está un mensaje que incomoda. Eso hace la iglesia del Batán. Cuando este gobierno quiso que se quite ese rótulo de aquí, y me llamaron 3 veces para obligarme a que se quite, el gobierno actual, y tuvo que expresarse de una manera clara que nosotros no vamos a cambiar esa posición. Me querían dar dinero para que se quite, y yo le dije, no lo hago, Señor, y no lo haré por nada. Hay que confrontar. La iglesia está llamada para cumplir el rol profético. No podemos alinearnos al señor Lenin ni alinearnos al señor Lazo. Terrible sería que eso ocurra. Porque hay que decir, cualquiera que sea el gobierno, si está mal, expresarlo y decirlo. Eso es el rol de la iglesia, que debe cumplir el rol profético. Y Pablo en el capítulo 1 mostraba la realidad de que estaba sujeto bajo un sistema injusto porque estaba preso. Estaba preso. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y vamos a analizar un poquito más después de esto. El capítulo 2, ¿por qué debemos salir del padecimiento? Si el capítulo 1 me describe el padecimiento, el capítulo 2 me ayuda a que yo pueda aprender por qué debo salir del padecimiento, por qué debo salir del dolor, por qué debo salir del día malo. Y aquí me dice, no hagas nada por contienda ni vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superior a sí mismo. Está loco Pablo. ¿Cómo se sale del padecimiento? Dice aquí el texto que yo no haga nada por contienda ni por vanagloria. No busque yo mi propio interés, sino el interés de los demás. Manteniendo la unidad. Y hermanos amados, nosotros debemos estar unidos, no lastimándonos los unos a los otros porque pensamos diferente. No, hermano, debemos mantener unidos. Y me plantea el por qué debo yo salir del padecimiento, porque hubo alguien como el Señor Jesucristo que se despojó a sí mismo, porque ese Jesús no se aferró siendo Dios, sino que se despojó a sí mismo para hacerse ser humano, y en esa condición se humilló en grado extremo para ir a la muerte y muerte de cruz. Por eso dice la Escritura que Dios le elevó a Jesús con un nombre que es sobre todo nombre, para que toda boca confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque yo debo salir del padecimiento. Déjeme decir esto con todo mi corazón. Jesús vino para hacer perder el poder del pecado en la cruz. No porque yo busque tener razón implica que estoy en la verdad. No porque yo busque tener razón implica que esté en la verdad. Ejemplo, Jesús. Día jueves, antes de padecer en la cruz, Jesús entra en oración y empieza a sangrar, a sudar sangre. Jesús entra en la posición de entrar en agonía. Razonamiento de Jesús. Señor, papá, vine yo a la cruz. Papá, vine a la cruz. Vine a librar a la raza humana. Vine a demostrar que el pecado va a perder su poder. Jesús, el Señor, papá, le dice Jesús, estoy muriendo, pero no se haga mi voluntad, sino
la tuya, papá. Qué preciosa forma. Nosotros nos peleamos por demostrar que tenemos la razón y lastimamos al uno y le insultamos al otro por buscar de alguna manera tener razón. Jesús dejó a un lado su razonamiento para hacer la voluntad del Padre. Ahí está la vida con honor. Ahí está la vida con honor. Capítulo 3. ¿Cómo salir del padecimiento? Si el capítulo 2 es ¿por qué debo yo salir del padecimiento? El capítulo 3 es ¿cómo salir del padecimiento? ¿Cómo salir del día malo? ¿Cómo salir del dolor? El verso 2 y 14, hermanos, dice: yo mismo no pretendo haber alcanzado, por eso hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es una maravilla. Pablo dice: hagan a un lado a los mutiladores del cuerpo, a los que dependen de su propio valor en la carne. Y si alguien quiere jactarse de la carne, yo más, dice Pablo. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, israelita, respecto a lo que es la justicia de la ley, irreprochable. Pero todo eso que podía yo jactarme, lo he considerado que es basura respecto al conocimiento del Evangelio. Algo tuvo Pablo, algo tuvo ese hombre, que conocerle a Jesús era lo más importante. No le importaba sus títulos, sus doctorados, ser ingenieros, ser abogados, no le importaba. Más allá era el conocimiento del Evangelio. Pablo en el capítulo 1 dice: para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo, morir es ganancia. Pero si yo pongo en estrecho, dice, porque si yo muero me conviene, porque me voy al cielo y es muchísimo mejor. Pero si me quedo vivo es por el Evangelio. Pero luego Pablo le dice a la iglesia de Filipenses: si ustedes, iglesia de Filipenses, creen en Jesucristo, por gracia han aprendido a creer en Jesucristo, también aprendan a arriesgarse por Él como yo lo hago. Nos arriesgamos por Él. Hermanos queridos, nuestro rol debe ser profético y la oración con poder. Y en el nombre de Jesús, Señor, permite que toda corrupción sea sacada a la luz. Es la oración de poder. Saca a la luz toda corrupción. Saca los nombres de los corruptos en el nombre de Jesús. Es la posición valiente de la iglesia, que debe comprometerse ante la verdad. El capítulo 4, cómo mantener la esperanza en medio del padecimiento. Porque si usted tiene un día malo hoy, mañana a lo mejor va a volver a tener. ¿Cómo va a manejar el día malo? De nuevo. Entonces debo crear en mí herramientas, debo crear en mí disciplinas para que una vez que venga otra vez el día malo, saberlo manejar. Porque vendrán días malos, hermanos queridos. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, lo que es de amable, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en eso pensad. Vamos al capítulo 4, por efecto del tiempo. Vamos al capítulo 4. Hermanos queridos, vamos a confrontarnos. Recuerden que la palabra de Dios es maravillosa. Quiero concentrarme en el capítulo 4 y describir por qué debo yo desarrollar hábitos y disciplinas para tener desarrollado habilidades para manejar el dolor, para manejar el día malo, para manejar la situación difícil y no convertirme en un perfecto quejón, que me quejo de todo, lo que me pasa. Cómo realmente manejar el día malo. Primeros versículos, dice Pablo, capítulo 4. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, dice Pablo. ¿Cómo dice Pablo? Si él estaba preso injustamente, si le estaban dando palo, si unos predicaban
con el ejemplo de Pablo, que estaba preso, para que avance el evangelio, pero otros predicaban de Jesucristo para que se escuche la noticia de que porque Pablo predicó, ellos predicaban también para que les dé más palo a Pablo, y le causaron dolor a Pablo por predicar el evangelio. Pero Pablo dijo: me vale con tal que se predique el evangelio. Ese Pablo que tuvo el encuentro verdadero con Jesús, él dice en su expresión: amados míos, deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor. Vamos a ver qué significa estar firmes en el Señor. ¿Qué significa estar firmes? Cuando viene el dolor, cuando viene la discrepancia, cuando viene la crisis. ¿Qué es estar firmes? Miren, hermanos queridos, verso 2 y 3, esto es tremendo. Filipenses. Creo que no aprobamos Efesios, ni aprobamos Filipenses. Capítulo 4, verso 2. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué pasaba con la iglesia de Filipos? Había creyentes, habían líderes como nosotros, pero que se peleaban el uno con el otro. Dice Pablo: diles a ellos que se pongan de acuerdo, que tengan un mismo sentir, que tengan un mismo propósito, porque no vale que estén peleados los unos a los otros. Lo peor que nos puede pasar es ver una iglesia desunida, que tengan el mismo sentir, el mismo pensar, aunque piensen diferente, Déjeme decirle, ¿cómo tener un mismo pensar si dos hermanos queridos están alineados al gobierno y otros no alineados y defienden a rajatabla la posición esta? ¿Cómo hacer? ¿Cuál sería el bien común? El país, pues, la nación. Debemos trabajar por la nación, haciendo las cosas correctas, evangelizando como debe ser. Versículo 4. Fíjese: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Entonces el versículo 4 es la clave del éxito. Perdón, en el versículo 4 es el tener el gozo de la salvación. ¿Tenemos gozo de la salvación, hermanos queridos? Si tenemos gozo de la salvación, vencemos cualquier dificultad. El esposo a veces piensa diferente de la esposa y por eso deben matarse el uno al otro. Se entiende que no, pues no. Se entiende que debe haber perdón. No es problema que se discrepen en forma de pensar, sino que aprendan a manejar las diferencias. Es el concepto, aprender a manejar las diferencias. Wow, hay bendición cuando yo aprendo a manejar las diferencias. Y vamos a ver un poquito más luego lo que significa eso. Verso 5, fíjese: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Esto es un buen, con guante blanco, Pablo le dice a la iglesia: si hay diferencias entre ustedes, dice, no, porque había diferencias entre ustedes, no, que vuestra gentileza sea conocida por todos. ¿Qué tal eso? ¿Hubo gentileza en estos tiempos? ¿Fue conocida la gentileza? Que su gentileza sea conocida por todos. Cristo viene pronto. Hay que aprender una realidad, hermano querido. Cristo está a la vuelta. Y para cuando Cristo venga, el mundo va a tener una gobernabilidad totalitaria. El anticristo. Y la tendencia últimamente va a ser los gobiernos totalitarios. A eso tenemos que enfrentarlo, con valentía, a los gobiernos totalitarios. Porque para que eso ocurra, para que el mundo entero le dé el poder al anticristo, debe haber acuerdos de entregar el poder a un solo hombre para que maneje todas las naciones del mundo. Qué tremendo que es esto. Pero debe haber unión en la iglesia para enfrentar este sistema que se nos viene, hermanos,
que se nos viene, que se nos viene. Pero hay una cosa más. Fíjese el verso número 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La palabra por nada estéis afanosos es por nada se angustien. Amada iglesia, tengamos la certeza de que cualquiera que entre al gobierno, el señor Lazo, y no digamos el creyente Lazo, o el señor Lenin, el Lenin, debemos ser gentiles, saber manejar bien los términos, porque eso nos va a permitir tener experiencia interpersonal. ¿Qué tal si le digan el Esteves? Sí, el Espinosa. ¿Qué pasó? Pues debe haber siempre gentileza para tratar a las personas, hermanos queridos. Dice aquí el texto: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Hermanos queridos, nosotros denunciamos la injusticia. Hemos fallado muchas veces en esto. Dios me ha permitido, aunque tal vez unas 10 veces, mandarles cartas al señor presidente, y directas, frontales. Usted está haciendo esto mal. Y hermanos queridos, por amor a Dios, hablo esto porque es necesario. ¿Sabe por qué? Si usted cree que hay algo en contra de alguien, debe irse a esa persona y decirle a esa persona: esto está mal por esta razón. No hablar mal de la otra persona al otro, sino a la persona en cuestión. Eso debemos hacer. Porque nos acostumbramos a hablar mal a la otra persona. Ve, tal persona hizo tal cosa, y nunca le decimos a la otra persona tal cosa. Es una enfermedad, hermanos. Una terrible enfermedad. Nos va a hacer daño, hermanos. Nos va a hacer daño. Nos va a hacer daño. Quiero insistir en esto con todo el corazón. Miren lo que dice el texto: en oración, ruego y acción de gracias. Chispas, ¿cómo es acción de gracias? ¿Cómo voy a hacer acción de gracias? Pablo, en el libro de Romanos, del capítulo 13, dice que debemos someternos a las autoridades. ¿Y quién era el César de ese entonces? ¿Quién era el César de ese entonces? ¿Se acuerdan? Nerón. Era un buen César. Terrible. Pero debemos aprender a decir a la persona en cuestión, cualquiera que sea el gobernante, no importa: señor gobernante, usted está haciendo mal en esto. Pero a usted le digo, señor gobernante, por escrito, a la persona en cuestión. Tenemos que tomar una decisión valiente, hermanos queridos. Pero miren una cosa más: el filtro de la paz, que es un marco de referencia. ¿Qué es un marco de referencia? Un marco de referencia es un sinnúmero de principios espirituales y reales, en donde al comparar cualquier acción de afuera, comparado con lo que dice este marco de referencia, si se alinea, pasa; si no se alinea, no pasa. Ese es un marco de referencia. ¿Cuál es nuestro marco de referencia? Verso número 8. Mire lo que dice el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Híjole, qué filtro más fuerte. Me dice Pablo, que estaba en la cárcel. No estaba preso en Roma, no murió después de esta situación de Filipenses. Pero él manda un marco de referencia. Pregunto yo, ojo, por favor, hermano querido, por favor, esto es indispensable que le manejemos bien. ¿Es veraz lo que voy a decir? Porque eso debo pensar, lo que pienso digo. ¿Es veraz lo que voy a decir? ¿Es honesto lo que voy a decir? ¿Es justo lo que voy a decir?
Es puro lo que voy a decir. Es amable lo que voy a decir. Es de buen testimonio lo que voy a decir. ¿Hay virtud alguna en lo que voy a decir? ¿Es digno de alabanza en lo que voy a decir? Entonces digo. Caso contrario, no. No paso por el filtro. Porque me dice el texto, fíjese, el verso número 8. Porque si paso por esto, dice aquí, en eso yo debo pensar. Y automáticamente el texto se pasa al verso 9, que está conectado con el verso 8. Quiero en este punto expresar de tal manera que la revelación nos venga. El verso 8 es el marco de referencia, pero el verso 9 le pone a Pablo como un ejemplo de que está viviendo el verso 8. Mire lo que dice el verso 9. Mire lo que dice el verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Wow! Eso es liderazgo. Eso es ser líder. Usted está gerente de una empresa, usted está dueño de algún lugar, lo que sea. Sea lo que sea, más o menos, todos los que estamos aquí ejercemos un liderazgo de una o de otra manera. Y dentro de la iglesia ejercemos un liderazgo de una o de otra manera. O en la casa, no hay opción de decir que no ejerzo yo un liderazgo de alguna manera. ¿Cómo yo puedo valorar mi liderazgo? Primero, debo saber enseñar. Porque dice Pablo, lo que aprendiste de mí, el líder del hombre de Dios sabe enseñar. Y hay un alumno que ha aprendido lo que ha enseñado. ¡Wow! Esto es glorioso. Entonces soy líder. 2, por lo tanto, todo líder debe ser maestro. Debe ser maestro, no que transmite un conocimiento, sino que transmite vida. 2, saber dar, dice, lo que recibisteis de mí. Pablo sabía dar. El líder debe ser dadivoso, generoso, debe saber dar y debe verse que ha dado. Que ha dado, que ha dado, hermano querido. 3, debe saber hablar, debe saber comunicarse, debe ser un comunicador. La Biblia me dice que en mi lengua hay poder para vida y para muerte. Pero si yo insulto a alguien, no sé hablar como corresponde. Hermano querido, con todo el corazón, la iglesia El Batán debe levantarse fuerte, fortalecida, unida en el Señor para vencer las dificultades de la vida. ¿Qué vamos a enfrentar? ¿Qué vamos a enfrentar, queridos amados? Debe saber ser, porque dice, lo que visteis de mí, eso haced, y la paz de Dios vendrá sobre vosotros. Saber ser con evidencias de ver lo que se es. Con evidencias de ver lo que se es. Esta es una necesidad que como iglesia debemos nosotros tener. Y terminamos con esto. Fíjese lo que presenta Pablo, capítulo 4, versos del 11 al 20. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice Pablo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes. Déjeme decir eso con todo mi corazón. ¿Cómo manejo cuando hay escasez? ¿Cómo reacciono en el día malo? ¿Cómo reacciono cuando estoy enfermo? ¿Cómo reacciono cuando no tengo lo que quisiera tener? ¿Me molesto?
Me pongo mal genio cuando no tengo lo que quisiera tener. O me pongo mal genio cuando me enfermo. Como alguien decía, ¿no? Que entra, le visita el pastor a alguien en la iglesia y le ve a la señora temblando. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Fue un temblor, un terremoto? No, pastor, mi marido está enfermo. Entonces a todos les tenía en crisis porque estaba enfermo el marido y era un enojón, un bravucón. ¿Qué tal? ¿Cómo reacciono yo en la escasez? Pero ¿cómo reacciono cuando hay abundancia? Híjole, cuando tengo en demasía. En palabras sencillas digo yo, si no hay, debo aprender a ajustarme el cinturón. Y cuando hay, ¿qué debo hacer? Aflojarle, pues, para que entre masito, ¿sí? Pero debe saber vivir en las dos líneas. Pero hay una realidad, déjeme decir con todo mi corazón. El poder es el único recurso dado sobre la tierra para mostrar la realidad del corazón humano. Entonces, cuando el ser humano ejerce poder, siempre se va a manifestar su real naturaleza. Su real naturaleza. Por eso el poder es peligroso. Porque lamentablemente los que han vivido gobernando muchos años se manifiesta su naturaleza tal como es. Y eso ha ocurrido en toda la historia. Pero también hay poder cuando se manifiesta, como en Jesús, como en Pablo, su verdadera naturaleza. La pureza de un corazón sencillo. De que sabía Pablo manejarse cuando había necesidad y cuando no lo había. Cuando no lo había. Iglesia amada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Implica manejar el infortunio. Por favor, manejar el infortunio. Manejar el día malo. Manejar las situaciones adversas. Manejar la complejidad de la vida. Saber aceptar que somos diferentes, pero que sí estamos unidos. Pablo habla en el capítulo 2 del libro de Filipenses, algo que realmente él dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo o amor, si alguna comunión en el Espíritu, algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. NBI dice, trabajando con el mismo propósito. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándose cada uno a los demás como superiores a sí mismo. El libro de Efesios y el libro de Filipenses, con dos culturas distintas. Efesios de la cultura de lo que hoy es Turquía, como les decía, y Filipenses con una cultura griega, diferentes hoy en el tiempo actual. Entramos al libro de Colosenses, que también vamos a ver otro de la parte de la cultura de Turquía. Vamos a ver qué nos dice Pablo a la iglesia de Colosenses, que estaba en la cultura que hoy es la turca, donde nos va a confrontar a realidades impresionantes. Quiero terminar diciendo esto, querida y amada iglesia. Unámonos, seamos de un mismo propósito, de un mismo sentido. Y aceptemos que cada uno piensa de manera diferente. Trabajemos por la unidad. Amémonos, respetémonos, ayudémonos los unos y los otros. Seamos líderes que sepamos enseñar, que sepamos dar, que sepamos hablar, que seamos testimonios fieles. Seamos líderes de un corazón humilde y sencillo. Que aprendamos a soportar las cargas. Recuerden lo que nos dice la palabra de Dios.
Si os soy preso en el Señor, andéis como es ser dignos de su vocación, siendo humildes. Ser imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, buscando la unidad en el Espíritu con el vínculo de la paz. Eso dice Efesios capítulo 5. Aunque pensemos diferentes, hermanos queridos, unámonos, porque van a venir tiempos complicados. Recuerden la flor de almendro del profeta Jeremías. Van a venir temas difíciles y debemos estar todos unidos. Amén. Vamos a orar, sí, vamos a orar, vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos une, porque nos anima, porque nos exhorta, porque nos revela nuestras áreas débiles y nos ayuda a fortalecer las áreas buenas que tenemos delante de ti, Señor. Padre, vivimos en tiempos difíciles y el mal ético y el mal físico se han unido para generar el caos. Y queremos pedirte, Señor, primero como iglesia, perdón. Pero ayúdanos, oh Señor, a cumplir lo que dijimos semanas antes, que cada uno de nosotros podamos enviar a la iglesia. ¿Dónde trabajamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el grupo que tú nos has puesto en nuestro corazón para evangelizar? Y poder cumplirlo, Señor. Porque el bien a la nación será la evangelización y el discipulado. Porque trabajar amando a la nación, no queriéndome irme fuera del país, sino quedarme en esta patria, en esta tierra que tú nos diste, para sembrar el evangelio, para extender tu palabra, para cumplir nuestro rol profético y hablar de justicia y de verdad, sin amilanarnos, pero unirnos, Señor, en amor y crecer unos con otros para la gloria de tu nombre. Ayúdame, Señor, a que toda situación adversa en que enfrente no esté tan afanoso, sino que exprese mis preocupaciones delante de ti en ruego, oración, súplica y acción de gracias. Pero también, Señor, permíteme ser confrontativo con el caos. Pero pasar, Señor, por el filtro de tu palabra, que lo que diga sea verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, que haya virtud, que haya alabanza, Señor. Danos esta tierra, el Ecuador, para ti, Señor. Danos, Señor, gente para ti, Señor. Si en verdad está dividida la nación, Señor, que nosotros seamos constructores de paz. Que nosotros seamos constructores, Señor, de puentes para unir, no para separar. Pero ayúdanos también a percibir, dando el voto, como es responsabilidad nuestra, a quien sea veraz, a quien sea honesto, a quien sea justo, a quien sea puro, a quien sea amable, a quien tenga virtud, a quien dé testimonio.
Señor, porque yo soy responsable delante de ti, oh Dios, con lo que hago en mis decisiones. Señor, se termina el libro de Filipenses y hemos completado también el libro de Efesios. En el libro de Efesios, oh Señor, tú nos has presentado quiénes somos, por qué somos, para qué somos, qué debemos hacer, con quién debemos hacer y qué recursos debemos tener para hacer. Hoy el libro de Filipenses nos has permitido, Señor, en tu misericordia y tu bondad, manejar el padecimiento y hacer un análisis de los conflictos que como seres humanos tenemos cuando enfrentamos el día malo. Pero también, Señor, ayúdanos, oh Dios, a entender que este libro de Filipenses también nos permite, Señor, comprender, aceptar, porque debemos vencer el día malo. ¿Y cómo debemos vencer el día malo? ¿Y qué hábitos debemos desarrollar para mantenernos firmes, Señor? Papá, yo quiero rogarte por el varón de esta tu iglesia, por la damita de esta tu iglesia. Bendícele al varón, Señor. Bendícele a damita que está aquí, Señor. Bendice sus hogares, oh Dios. Únenos en el nombre de Jesús, papá, mamá, hijos. Únenos, Señor, con un liderazgo puro, un liderazgo santo, un liderazgo que podamos ser maestros, que podamos dar, que podamos comunicarnos, que podamos ser testimonios, Señor. Danos contentamiento, cualquiera que sea nuestro estado. Danos habilidad para vivir en la escasez y habilidad también para vivir en la abundancia. Padre, con todo el corazón, oramos por la nación ecuatoriana. Señor, saca a la luz todo lo malo, en el nombre de Jesús. Saca a la luz la corrupción. Saca a la luz, Señor, en el nombre de Jesús. Que no quede nada escondido, Señor. Y ten misericordia de esta nación. Y ayúdanos, Señor, a amar esta tierra que nos diste, siendo puros, siendo honestos, siendo rectos delante de ti, Padre. Toma la iglesia de El Batán. Toma la iglesia, Señor, esta iglesia amada que es para ti. Cúbrele, extiende tu mano, abraza a cada miembro, Señor. Llénanos, Señor, de unidad en el Espíritu, para trabajar juntos, para hacer las cosas juntos, para proclamar la multiforme sabiduría tuya, Señor, a principados, a potestades, en el cielo, en la tierra y en el infierno. Ayúdanos, oh Dios, a extender el Evangelio. Gracias por las cosas que nos has dado. Gracias por la vida de cada varón, de cada damita, de cada hogar, de cada joven, de cada niño. Gracias por los días duros. Gracias por los días difíciles. Gracias por la enfermedad que muchas veces nos ha visitado la casa. Gracias, Señor, por el dolor que a veces ha entrado sin tocar la puerta. Pero gracias también por la fortaleza que tú nos das en Cristo Jesús para crecer en amor, en ciencia y sabiduría, para saber aplicar ese amor en ciencia y sabiduría y llegar a ser irreprensibles, Señor, y a íntegros delante de ti.
Gracias por amarnos, Señor. Toma esta vida de tu iglesia y llénale de tu poder para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos esto de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a